capítulo 8 estudiaremos lo que para Daniel fue profecía y para nosotros ya es historia. Él no vio lo que nosotros ya vimos. Si usted es un estudioso de la historia universal, le será muy fácil entender este capítulo y relacionar a los personajes de los que vamos a hablar. Y mucho más si usted ha leído la historia de Persia, de Grecia, de Israel, le será mucho más fácil entender. Daniel no vivió durante todo el reinado de Persia, peor aún de Grecia, pero Dios le mostró el surgimiento y el fin de estos dos reinos, de los persas y los griegos. Daniel 8 es el bosquejo de la historia de 4 siglos de Daniel para adelante. Eso es lo que vamos a ver, y también hay algo de profecía para el futuro que vendrá después de este tiempo, cuando Jesús regrese, cuando la iglesia sea raptada, etc. En el verso 1 comienza diciendo la fecha y el lugar de la visión. ¿Dónde vio esto Daniel? En el año 3 del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, dice Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, porque vimos otra visión que tuvo también. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Esta visión ocurrió 2 años después de la anterior, del capítulo 7. Era el año 544, 15 años antes de la caída de Babilonia, antes de la coalición de los medos y los persas, destruyendo a este imperio de Nabucodonosor. Susa quedaba a 370 kilómetros al este de Babilonia, en lo que hoy es el moderno Irán, y se convertiría en la capital del imperio persa. Hay algunos personajes israelitas que vivieron en esa ciudad. Uno de ellos es el mismo Daniel, del cual está hablando ahora. A ver, ¿quién más vivió en Susa? ¿Se acuerdan? 2 personajes más que hicieron historia en Susa, que lucharon por su pueblo, que hicieron historia en Babilonia prácticamente, en todo ese reino. Uno es Nehemías. Había llegado a ser copero del rey. Después hay otra muchacha, Esther, que llegó a ser, en cambio, la esposa del rey de Persia. Entonces tú te pones a ver, nosotros podemos influenciar en cualquier lugar donde nos propongamos influenciar. Usted dice, qué terrible vivir en Babilonia, qué terrible vivir en Persia, qué terrible vivir en esos lugares tan corruptos, tan perversos. Pero al leer el libro de Daniel, al leer el libro de Nehemías, al leer el libro de Esther, Dios nos desafía a hacer luz en cualquier lugar donde estemos y a tomar el control de nuestras vidas, a tomar el control de la política, porque es lo que hizo Daniel, es lo que hizo Nehemías, es lo que hizo Esther. Tomar el control político, económico de esos grandes imperios. Cuando Dios quiere utilizarte, puede llevarte a vivir en lugares donde dice, aquí no hay ni un cristiano. Qué chévere que te lleve allá donde no hay ningún cristiano, porque ahí es cuando Dios necesita cristianos, pero cristianos realmente consagrados para vivir, como vivieron estos 3 personajes de los cuales estamos hablando. Susa, en sus libros de historia, tiene hombres de Dios que marcaron realmente una huella en esa ciudad. ¿Está usted marcando una huella en el lugar donde está? No se encierre esperando que alguien le haga sentir bien. Usted cambia el mundo con sus decisiones y sus acciones. Pero ahí está viviendo Daniel. En el verso 3 al 8 vamos a ver el carnero y el macho cabrío. Vamos a ver la visión. Dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Que está viendo alguien poderoso, alguien fuerte, alguien imposible de enfrentar. Siempre salía triunfador. En el verso 5 dice, mientras yo consideraba esto, mientras Daniel está mirando, observando qué es esto, considerando, dice, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la fuerza de su fuerza. ¿Qué es lo que está diciendo? Vino el macho cabrío y se comenzaron a pelear. Pero ya les vemos de qué estamos hablando. Siguiente versículo, verso 7. Y lo vi, que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder.
y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es la visión que Daniel está viendo. Y usted dice, ¿de qué estará hablando? Porque esto es historia. Aprendamos algo aquí. El carnero y el macho cabrío son 2. Daniel ve un carnero con un cuerno más alto que el otro, o sea, unos cachitos así, no son iguales. Este carnero parece indestructible, parece fuerte, parece que nadie le va a conquistar. Pero de repente Daniel ve un macho cabrío con un cuerno como de un unicornio que corre hacia el carnero. El macho cabrío es rápido y golpea al carnero destruyéndolo. Hay una guerra donde el otro le gana al otro. El cuerno del macho cabrío se quebró y surgen 4 de estos 4. Entonces el uno vence al otro, de repente aparece otro y queda solo los 4. Pero veamos, la Biblia nos va a dar la interpretación más adelante. Sigamos leyendo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. De uno de los 4 salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ya más o menos usted va viendo a dónde está llevando Daniel, ¿no? Los que están estudiando Daniel conmigo y Apocalipsis saben a dónde está yendo. Y Daniel 8:11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, pero por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Daniel 8:12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí estamos viendo reinos poderosos, el uno destruyendo al otro, pero también destruyendo a todo lo que está frente a ellos. Verso 13, veamos lo que dice el verso 13. Dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vimos que apareció de los 4 un cuerno pequeño. Aquí está la enseñanza. Un cuerno pequeño se levanta de uno de los otros. Este cuerno crece hasta la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel. Este cuerno se engrandeció de tal manera que se revela ante Dios y su pueblo. También suspende el sacrificio del templo en Jerusalén. Ya van a ver más adelante de quién estamos hablando. Hace lo que quiere y prospera. Hay gobernantes tan malos que nadie podrá detenerlos. Ni el poder político, ni económico, ni el pueblo podrá detenerlos. Y había un líder, que van a ver de quién se trata, que hizo eso a la nación de Israel. Unos ángeles hablan acerca de la profanación y su final, y la profanación duraría 2300 días. Hagan cuenta en una calculadora. ¿Cuánto es 2300 días? 2300 días. ¿Cuántos años son? Ya pueden estar sacando su calculadora. Pero hasta aquí lo que yo aprendo es que es bueno que Dios, su revelación, no deja a la imaginación del hombre. Porque si hubiese quedado escrito hasta aquí nomás, el carnero, el macho cabrío, de repente el cuerno pequeño, está diciendo, ¿quiénes serán? ¿No? Está diciendo, ¿quién es? ¿De qué se trata? La tierra gloriosa, apenas un poquito porque es Israel, está en nuestra mente. Pero el mismo texto da la interpretación. Y muchas veces nosotros pensamos que a veces es súper complicado, Daniel, porque no leemos todo en el contexto. Y al continuar leyendo este texto, más adelante vamos a ver de quién se trata, de quiénes Daniel está hablando en este texto. En el verso 15 en adelante, Daniel procura entender la visión. Pero aquí está una lección importante para nosotros. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión. Aquí la palabra clave es consideraba la visión. Es como cuando usted tiene algo en su libro y no entiende, significa que lo lee una y otra vez. Considera la visión. Y cuando dice consideraba la visión y procuraba, ¿qué cosa? Comprenderla. Aquí está un desafío para nosotros. No solo es leer la Biblia, es meditar en ella y tratar de entenderla. Porque a veces yo puedo leer 20 capítulos en un día, está bien, hazlo, es perfecto. La palabra es como agua que limpia nuestro corazón. Pero hay textos de los que realmente el Señor pone en nuestro corazón, que a veces lees 2 o 3 versículos y comienza a tratar de entender de qué está hablando el Señor.
Y mucho más cuando de repente tu corazón comienza como a conectarse con el verso, significa que Dios te quiere hablar algo. Daniel es uno de los hombres que decidía de una manera intencional entender las Escrituras. Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Pero ¿cuáles las lecciones? Una de las características de los hombres y mujeres de Dios, no solo escuchan un mensaje, sino más bien quieren conocer más del mensaje. ¿Cuántos de nosotros regresaremos a casa este momento? Abriremos Daniel capítulo 7, volveremos a leer o buscaremos las notas de donde nos enseñaron para entender más. ¿Quién le explica a Daniel lo que tanto quiere saber? Hay muchas personas que solo escuchamos el mensaje y podemos vivir 20 años de cristianos y nunca haber entendido un versículo bíblico. Y la pregunta es ¿por qué? Porque de una manera intencional no hemos decidido querer conocer. Pero cuando usted quiere conocer, Dios sabe su corazón. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante es que Dios mismo le da a Daniel la interpretación de esa visión. ¿No les gustaría que Dios les muestre algo que usted quiere saber? El mismo Dios. El mismo Dios. Pero tiene que haber un deseo en su corazón. No solo decir, no entiendo nada, voy a esperar el domingo para que el pastor me explique un poquito. Y llega acá, se ha olvidado lo que quería preguntar. Y es lo que nos pasa a la mayoría. Pero cuando usted quiere saber y duerme y de repente despierta, se levanta, va a su cocina, se prepara un té y vuelve a leer, quizás Dios le va a dar una revelación de algo que usted no entendió, de algo que Dios quiere hablar para usted. Y así comienza. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Wow. Dios envía un ángel a darle entendimiento de la visión. Gabriel seguramente estaba tomando un café de vacaciones. No, ve y hazle entender a Daniel la visión que acaba de ver. ¿No les gustaría que un ángel llegue a darle a entender a usted la visión? Dice, enseña a este la visión. Muéstrale la interpretación. Muéstrale lo que yo le quiero dar a entender a este hombre. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. ¿Qué es lo que dice? Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Lo que está diciendo es, Daniel, aquí tienes un mensaje para los tiempos finales. Aquí está un mensaje para lo que se viene en el futuro. ¿No les gustaría querer conocer algo como eso para ustedes y para mí, para la iglesia, la sociedad? Y continúa. Mientras dice, él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Daniel, ¿cómo estaba tratando de entender la visión? De rodillas. Cuando usted no entiende lo que Dios quiere hacer en su vida, lo más saludable, lo más correcto, lo más recomendable es arrodillarnos. ¿Cuánto tiempo estaría buscando el significado de la visión? Que se quedó dormido. Caí dormido en tierra sobre mi rostro y Él me tocó y me hizo estar de pie. El toque de Dios puede levantarnos del peor de los cansancios, de la peor de las circunstancias. Le volvió a levantar un toque del ángel Gabriel y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. Sigue recalcando que es para el tiempo del fin. Pero lo que estamos viendo aquí es algo interesante. Número 1, dice, enseña a este la visión. O sea que cuando Dios quiere enseñarnos algo, lo enseñará porque usted quiere saber más. Número 2, Daniel, después de recibir la visión, trató de entenderla y no entendió. No entendió. Y hay que ser a veces humildes también para decir, no entiendo. O sea, no entiendo, de verdad no entiendo. Es difícil. 2 por 2 es 5, no hombre, no, pero no entiendo por qué eso es así. Y en las cosas espirituales también ocurren de esa manera. Y si usted está realmente interesado en querer conocer, pues tiene que buscar la dirección de Dios. Entonces, número 3, lo más importante es que Dios le envía a Gabriel como maestro. ¿Quién no quisiera tener al ángel de Gabriel como maestro de Biblia para usted solito? Imagínese, se sienta a las madrugadas con Gabriel y él está enseñando la Biblia. ¿Qué les parecería? Pero ¿qué estaba haciendo Daniel para que el ángel llegara? Queriendo conocer la voluntad de Dios. Él no estaba esperando el domingo para ver qué es lo que Dios dice de mi vida. O sea, ya voy a dormir, voy a ver una película. Me voy mejor al cine, me voy de vacaciones. Y llega a la iglesia después de 4 semanas. Y entonces usted ha olvidado lo que Dios quería mostrarle. Y por eso es que hombres como Daniel, como Nehemías,
mujeres como Esther, hicieron historia allá en esos lugares más oscuros de ese tiempo. La Biblia dice que usted y yo también tenemos un maestro listo para enseñarnos. ¿Cuál creen que es ese maestro? Pero ¿cuántas veces usted se sentó y dijo, a ver, Señor, no entiendo esto, quiero entender? Y la Biblia dice esto. Más el consolador, primero, ¿quién es? Es un consolador, alguien que te anima, te motiva, alguien que está a tu lado, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas. Yo quiero al Espíritu Santo enseñándome, de verdad, porque cuando el Espíritu enseña, enseña no solo a mi intelecto, sino también ¿a dónde? A mi espíritu. Escuche bien lo que le voy a decir. Un pastor, un maestro puede enseñarles a su intelecto, a nuestro intelecto. Y ese fue uno de los grandes problemas míos también al principio. Yo alimentaba mi intelecto, totalmente mi intelecto. Me leía libros, por eso 2 años después de haber sido la Biblia no era cristiano. Pero seguía aprendiendo, hasta que un día entendí y dije, está bien, Señor, esta información tiene que pasar ¿a dónde? A mi corazón. Y dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso de recordar, le voy a pedir al Espíritu Santo que me recuerde algunas cosas que estoy olvidando. Recordar, ¿qué cosas dice? Todo lo que os he dicho. Entonces yo quiero que el Señor me recuerde lo que me ha enseñado Él hace 3, 4 años en su palabra. Y a veces la forma que hago es abrir las Biblias que he leído y digo, sí, el Señor enseñó esto. Y se me hace más fácil enfrentar las adversidades de la vida, porque ya estaba dicho lo que va a pasar. Y hay textos de la Biblia que tengo que leer muchas veces, y la interpretación ha estado allí. Pero ¿quién es el que te ayuda a entender todo eso? El Espíritu Santo. ¿Quieren al Espíritu Santo como maestro? La Biblia dice, si ustedes siendo malos dan cosas buenas, cuanto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo si es que lo piden. Yo quiero sentarme a los pies del Espíritu Santo y que Él me enseñe lo que tengo que aprender. Entonces, esta noche es una enseñanza clara para nosotros, que Daniel era un estudiante que no se conformaba con tener un libro, sino leerlo, sino también escudriñarlo, entenderlo. ¿Y saben cuántos años tenía Daniel? 75 años probablemente. Hoy día un cristiano ya de 20 años piensa que lo sabe, pero ¿qué? De todas, él dice, no entiendo esto, necesito que Dios me enseñe. Pero siempre es la pregunta, ¿cuántos de nosotros queremos ser instruidos, discipulados por Dios de esa manera? Gabriel solo aparece 4 veces en la Biblia, solo 4 veces, y 2 veces aparece en el libro de Daniel. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que Gabriel haya aparecido en Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Y las otras 2 veces que aparece es en Lucas 1:19 y 1:26. ¿Para qué apareció en el Nuevo Testamento? ¡Qué increíble!, ¿no? Solo 4 veces registra en la Biblia que Él vino a enseñar y dar unas noticias. Y 2 fue con Daniel. Increíble. Pero a nosotros también nos puede pasar. Entonces, Gabriel es el mensajero de Dios. Continuamos. Dice, y aquí está la interpretación. Y usted dice, tan sencillito ha estado. Es como decir, eso ha sido la respuesta. Yo tratando de escribir tanto y ha sido tan sencillo. Dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Caray. Son los medo-persas. Si ve que tan fácil lo hace el Señor, el carnero representa a los medos y persas. Así como el oso tenía un lado más grande que el otro, este carnero tenía un cuerno más grande que el otro, lo que significa que los persas eran más fuertes que los medos. Ya vimos eso en los estudios anteriores. Los persas tenían un ejército de más de 2 millones de soldados, con el que se extendieron más que los medos. ¿De qué está hablando? De ese reino medo-persa, que eran así, había desigualdad. ¿Y qué más? ¿Y quién era el macho cabrío? Y ahí está. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Y quién era el griego? ¿De qué griego estaremos hablando? ¿Ya le viene a la mente? Ya saben, los que han leído historia saben quién era el más grande de los griegos, ¿no? Dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación de Grecia, aunque no con la fuerza del rey de Grecia,
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El macho cabrío. Dios no deja nada a la imaginación, amigos. Y de la misma manera no deja nada a la nuestra, así como no dejó a Daniel. Dice: el carnero es Media y Persia y el macho cabrío es Grecia. Que está diciendo que aunque los medos y los persas son fuertes, los griegos les van ¿a qué? De una manera súbita y rápida a conquistarlos. Dios le ha mostrado por el ente del tiempo los reyes que gobernarán el mundo después de Babilonia. Eso le está mostrando Dios a Daniel. Alejandro le llaman el Magno, debido a su hazaña militar impresionante, que a lo largo de 1,5 décadas conquistó el mundo conocido a corta edad. Específicamente a los 33 años había conquistado todo el mundo conocido. 33 años. Yo cuando veo eso a veces me frustro. ¿Cómo lo hizo? En ese tiempo no había aviones, no había trenes, no había barcos. A lomo de caballo, conquistar todo el mundo conocido a los 33 años. A nosotros hoy día a los 33 años no dejamos el celular, no, el celular nos ha conquistado a nosotros. Las pasiones, los deseos nos han conquistado a nosotros. Él había conquistado a uno de los ejércitos más fuertes, más grandes, como los medos y los persas. Y todo el mundo conocido eso entonces. Alejandro era hijo de Felipe de Macedonia, su madre era Olimpia. Un historiador escribe y dice que Alejandro heredó las buenas cualidades de los dos, que heredó de los dos lo mejor. Desde su adolescencia era un hombre de riesgos. A los 16 años domó un caballo que nadie pudo domar. Oye, un joven de 16 años, o sea, ¿qué estamos haciendo? Son personajes de admirar, ¿no? A los 16 años domando caballos que nadie puede dominar. Hoy día no podemos dominar nuestros deseos por la pornografía. No podemos dominar nuestros deseos por la plata, ese tipo de cosas que controlan tu vida, que no podemos manejarlas. Su mayor miedo era vivir a la sombra de su padre, pero el padre una vez le dijo: Macedonia es demasiado pequeña para ti, hazte un reino digno de ti. Y este consejo lo tomó literalmente. ¿Qué decimos nosotros a nuestros hijos? Haz algo que sea digno de ti. ¿Qué consejos daban? Y eso los llamemos así, los que no creen en Dios, pero que tienen visión de conquistar el mundo. Y usted dice: Freddy, ¿por qué está haciendo conquistar el mundo? Ya soy cristiano. El Señor Jesús nos dijo: ve y haz discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones. Nosotros debemos tener ese espíritu de conquista, de expandernos, de luchar, de dejar una huella, de dejar algo digno en este mundo. Que un día alguien hable y diga: wow, no te imaginas lo que hizo esa iglesia Capilla Calvario en Cuenca, en Ecuador. ¿Sabes por qué quizás no vemos eso? Porque estamos pensando: pobrecito de mí, es que no me siento bien, es que no me quieren, es que... No, él es que tiene que desaparecer. Qué excelente consejo del papá de este hombre. Hazte un reino digno de ti. Pero continuamos. A edad de 30 años ya había conquistado todo el mundo conocido. O sea, imagínense como un cristiano a los 30 años dice: ya prediqué la Biblia en todo el mundo. Ya prediqué la Biblia. ¿Dónde predico? ¿Saben quién dijo eso en el Nuevo Testamento? Pablo. ¡Wow! Busquemos otros lugares más porque ya hemos llenado con el Evangelio todo esto. La historia nos muestra que esta profecía recibida por Daniel se cumplió a cabalidad. Al ver la historia de Alejandro Magno llama la atención lo que el hombre es capaz de hacer, de obtener, de conquistar. Este conquistó muchos pueblos y muchos territorios a tan corta edad, pero lamentablemente también murió a corta edad. La Biblia dice que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Si Alejandro pudo conquistar el mundo conocido a los 30, sin Dios, nosotros podemos hacer 10 veces más que eso. Porque nosotros no estamos trabajando solo para este mundo. Cuando lleguemos a conquistar las cosas de este mundo, al final terminaremos como el frustrado. Dice la historia que un día, triste, al ver que había conquistado todo, montó en su caballo, salió en la lluvia, le dio pulmonía y murió. Murió de gripe, a la edad de 33 años. ¡Wow! Así de ambicioso, así de apasionado, así de decidido estaba de conquistar tan pronto el mundo, que después dijo: ya ahora estoy aburrido de esto. Pero nosotros no podemos aburrirnos, deberíamos gozarnos de saber: wow, conquistamos Cuenca. ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo, qué alegría! Deberíamos celebrar.
pero no tenemos nada que celebrar todavía. Yo conozco a alguien que vivió en esta tierra 33 años y no conquistó ningún país. A decir verdad, ni siquiera un ejército, no ganó guerras, pero sí merece ser llamado magno. Alejandro murió a los 33 años miserable y triste. Cristo murió a los 33 años realizando su propósito. Alejandro fue un rey y conquistador desalmado, y Cristo fue un siervo y conquistador amoroso. Alejandro lloró una noche por no poder hacer su voluntad. Cristo lloró una noche haciendo la voluntad del Padre. Alejandro y sus conquistas se quedaron en la historia. Cristo murió y conquistó y marcó la historia. ¿A cuál de los dos vas a seguir? Wow. ¿A cuál de los dos vas a seguir? Cuando Alejandro murió, su reino se dividió entre los 4 generales que él tenía: Seleuco de Asia Oriental, Casandro en Europa, Lisimaco en Turquía, Ptolomeo Egipto y África. De eso está hablando cuando dice que se dividió en 4 reinos. El verso 23 al 26, actividades del cuerno pequeño. ¿Qué pasó? Y al fin del reinado de estos, hablando de los 4, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ya vamos a ver quién es él también. Sigamos leyendo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Sigamos leyendo. ¿Qué más? Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Verso 26 dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve... 26, me fui mucho. Ya no funciona esta cosa. Dice: la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Aquí lo que vemos es, al ver las actividades del cuerno pequeño, cuando el reino de Alejandro se dividió entre sus 4 generales, estos tuvieron constantes problemas militares entre ellos. Hasta este punto hemos visto la división del reino de Alejandro, pero del verso 9 al 14 nos dice que de uno de ellos saldrá un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño crece hasta la tierra gloriosa que es Israel, o sea, decide conquistar ese espacio de terreno geográficamente. Este cuerno se engrandeció de tal manera que se revela entre Dios y su pueblo. También suspende el sacrificio del templo en Jerusalén, hace lo que quiere y prospera, y la profanación dura por 2300 días. ¿Cuántos años son esos? Ya, excelente, es un aplauso para ustedes, están bien con la calculadora. La pregunta es: ¿de quién está hablando? ¿Quién es este cuerno pequeño? ¿Quieren saber quién es este? Esta noche van a ir a leer en Google bastante porque hay información de este hombre increíblemente. Primero saldrá de uno de ellos. Al estudiar la historia vemos que este cuerno pequeño sale de la dinastía seleucita. El nombre de este es Antíoco Epifanes. Marquen en su Biblia y vayan a ver noche en Google. Antíoco Epifanes es de la 4ª generación. Este hombre, Antíoco Epifanes, ¿qué es lo que hizo? Casi todo lo que describe el verso 9 al 14. Después de la muerte de su hermano, tomó el control de su reinado en el 174. En Egipto se hizo adorar como Dios y continuó hacia Israel, y cuando llegó allá en el año 170, ¿sabe lo que hizo este hombre cuando llegó a la tierra de los santos, a Israel? Solo para que usted vaya esta noche picado a seguir leyendo. Mató a miles de judíos que no le adoraban, hombres quemados en la plancha frente a su madre. Así de cruel era este Antíoco Epifanes. Entró al templo de los judíos y puso una estatua de Zeus para ser adorada en el lugar santísimo. Sacrilegio. Sacrificó un cerdo en el altar de bronce, humillando a los judíos y mostrando que el Dios de los judíos no era real. Imagínense, ¿qué más? Ordenó la quema de escritos bíblicos queriendo destruir la palabra de Dios. Prohibió el sabbat, prohibió la circuncisión. Durante este tiempo, una rebelión de judíos se levantó durante 6 años y medio y 2300 tardes y mañanas. Los judíos se rebelaron contra este hombre. El hijo del sacerdote Matatías, llamado Judas Macabeo, luchó junto con miles de hombres contra la opresión seleucita de Antíoco hasta vencerlos. Y un 25 de diciembre entraron los hombres de Judas Macabeo victorioso al templo de Jerusalén con velas en sus manos y tumbaron la estatua de Zeus, restableciendo el sacrificio que agradaba a Dios.
Esto es lo que los judíos hasta el día de hoy lo llaman la fiesta del Hanukkah, una de las celebraciones más importantes de ellos, liberados del poder de Antíoco Epifanes. Y ya Daniel lo había dicho que eso iba a pasar. Pero esta profecía tiene un doble cumplimiento. Y cuando hablo de doble cumplimiento significa, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ocurrir también en el futuro. Y ese hombre malvado, terrible contra los judíos es el anticristo, que lo vamos a ver más detalladamente en los próximos capítulos. Antíoco Epifanes, aunque cumplió con muchas de estas profecías, el verso 23 al 25 se cumplirá literalmente en la persona del anticristo en el futuro. Y termina así esto. Dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Mira lo que puede hacer contigo cuando quieres conocer la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo? Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel estaba emocionalmente exhausto. Si usted cree que no le va a afectar emocionalmente una verdad bíblica, está equivocado. Cuando usted trata de negar sus emociones, lo espiritual está en error. Si a usted no le afecta emocionalmente lo que le va a pasar a este mundo, probablemente usted es un psicópata, porque solo los psicópatas no sienten. Ellos no tienen emociones. Pero una persona como usted y como yo debe dolerle esto. Según la profecía, los que mueren sin Cristo van al infierno. Y a eso debe hacernos sentir desesperados por predicar de Cristo. Si realmente al escuchar las palabras de Jesús que dice que un día serán lanzados al lago de fuego, algunos quizás de nuestros hermanos, amigos, si eso no le hace sentir emocionalmente enfermo y dispuestos a atender los negocios del rey, o sea, ¿cuáles son los negocios de nuestro rey? Yo le voy a decir cuál es el negocio de nuestro rey. Jesús en Mateo 28 dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y es hora de dejar de llorar, es hora de dejar de lamentarnos, conocemos la verdad y es hora de levantarnos y atender los negocios del rey. Así como Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. De verdad, si a usted y a mí no nos afecta que muchos irán al infierno, significa que algo pasa en nuestro sistema emocional. Algo nos está pasando y tenemos que evaluar. Quizás necesitamos, como Daniel, un encuentro personal con el Señor que nos ponga de rodillas y nos muestre y nos diga, mira, ese país necesita de Cristo. Y como dice la Biblia, mira los campos, están listos para la cosecha. Están listos. Por eso dice, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía todavía. O sea, yo no entiendo por qué mucha gente no quiere hablar de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo que más no entiendo? No entiendo por qué nosotros, me involucro, no queremos hablar de Cristo a aquellos que no conocen de Cristo. Eso no entiendo ni por mí mismo. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando con nosotros? Y es una exhortación para mí también. Concluyamos. Dios ha sido fiel cumpliendo su palabra. Nosotros debemos ser fieles predicando su palabra. Todo lo que Él dijo que iba a pasar, pasó. Para Daniel fue futuro, para nosotros es historia. Pero nosotros también debemos confiar que cuando predicamos la palabra no volverá vacía. Quiero que esta noche te pongas de pie, por favor. Y mientras oro, cierra tus ojos. Y la persona que venga a tu mente, que puede ser primo, tío, amigo, cierra tus ojos, por favor, agacha tu cabeza y trae a tu mente alguna persona que tú sabes que necesita de Jesús. Quiero que ahora mismo vayas y le escribas un mensaje, le envíes una invitación para venir a la oración, para venir a la iglesia. Invítale a tomar un café y háblale de Jesús. Padre, te doy gracias por esta noche. Padre, te doy gracias porque tu palabra es sencilla, Señor.
Hay cosas que quizás nosotros no entendemos por nuestra carnalidad, pero Padre, yo te pido que, como revelaste a Daniel tu voluntad, pido que también reveles tu voluntad a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús.